Valeria Silva ajustó por tercera vez el asa de su bolso raído, el cuero descolorido, revelando años de uso que ella no podía permitirse reemplazar. La pequeña mano de Lucía apretaba la suya con fuerza, los dedos fríos entrelazados, como si temiera perderse en aquel salón atestado del restaurante. El aroma a risotto y carne a la parrilla flotaba en el aire como una cruel provocación, haciendo que el estómago vacío protestara con un dolor sordo que Valeria conocía demasiado bien. Era el tercer restaurante en aquella mañana gélida en Buenos Aires. El viento cortante de julio se colaba por las rendijas de las ventanas, y Valeria podía sentir el frío penetrar a través del abrigo fino que apenas abrigaba a su hija. No habían pedido nada en ninguno de los sitios. Solo usaban los lavabos, fingiendo buscar una mesa, ensayando una retirada digna cuando las miradas de los camareros se tornaban demasiado insistentes. «Mamá, me duele», susurró Lucía, su voz pequeña casi perdida entre el murmullo de las conversaciones alrededor. Valeria sabía que no era solo el estómago lo que dolía, era la humillación de pasar frente a escaparates repletos sin poder tocar nada, de sentir el aroma de la comida sin poder probarla, de existir en un mundo que parecía hecho para recordarles constantemente lo que no poseían. El tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana sonaba como una sinfonía burlona. Familias reían, parejas conversaban en voz baja, ejecutivos tecleaban en sus ordenadores portátiles mientras tomaban café. Todo el mundo pertenecía allí, menos ellas. Valeria ya ensayaba mentalmente la retirada, unos pasos más hasta el lavabo, una parada rápida para que Lucía se lavara la cara, luego saldrían por la puerta lateral, como sombras que nunca debieron haber estado allí. Fue entonces cuando sintió que los dedos de su hija se le resbalaban de los suyos. Lucía se había detenido, el cuerpo pequeño inmóvil como una estatua, los ojos castaños hipnotizados por algo a 3 mesas de distancia. Valeria siguió la mirada de su hija y vio un plato humeante de risotto cremoso con solomillo perfectamente a la parrilla, patatas doradas reluciendo bajo la luz cálida del restaurante. El hombre sentado solo en la mesa cortaba la carne con movimientos precisos, el móvil olvidado junto al plato, mientras saboreaba cada bocado. «Lucía, ven», pidió Valeria en un susurro urgente, intentando salvar la poca dignidad que aún le quedaba. Tiró suavemente del brazo de su hija, pero la niña seguía inmóvil, los ojos grandes fijos en aquella visión de abundancia que parecía venir de otro planeta. «Por favor, hija, vámonos». Era demasiado tarde. El hombre levantó los ojos del móvil, el movimiento casual interrumpido por la percepción súbita de la escena. Valeria vio el momento exacto en que él lo comprendió. No era la curiosidad infantil habitual, era hambre. Hambre de verdad, de esa que hace que una niña de 7 años olvide todas las lecciones sobre no mirar fijamente a los extraños. El tiempo pareció ralentizarse. Valeria esperó la mirada de pena, o peor, de asco. Esperó que él llamara al camarero, que hiciera algún comentario sobre gente que no conoce su sitio. Ya preparaba las disculpas, ya tiraba de Lucía con más fuerza, pero la voz de él, cuando llegó, era tranquila y desprovista de condescendencia. «¿Ya han almorzado?» Valeria enderezó los hombros, alzando la barbilla en una demostración de orgullo que le costaba más energía de la que poseía. «Nos marchábamos ya», respondió, intentando revestir de firmeza lo que era pura falta de opciones. La voz le salió más áspera de lo que pretendía, a la defensiva como un animal acorralado. Lucía, con la franqueza demoledora de sus 7 años casi cumplidos, soltó. «Las patatas tienen una pinta tan rica». El hombre sonrió. No esa sonrisa de superioridad que Valeria conocía tan bien, sino algo genuino y sencillo. «Odio desperdiciar comida», dijo señalando las sillas vacías de su mesa. «Y comer solo siempre es aburrido. La compañía sería bienvenida». «No necesitamos caridad», Valeria respondió rápido, las palabras saliendo como cuchillas. Años de humillación habían construido muros demasiado altos para derribar con amabilidad. «No es caridad», él replicó con la misma calma, «es compartir. Hay una diferencia».
La mano fría de Lucía apretó la suya, y Valeria oyó la súplica susurrada. «Solo un poquito, mamá, por favor». Fue aquel «por favor» lo que la rompió. No el hambre, no el frío, no el cansancio de 3 años criando a una hija sola, después de que el padre decidiera que la paternidad era demasiado pesada de llevar. Fue el «por favor» de su niña, que merecía tan poco y pedía aún menos. Por una mínima fisura en el muro de su orgullo, Valeria cedió. Se sentaron con movimientos cautelosos, como quien pisa en terreno minado. El hombre hizo una seña al camarero con naturalidad. 2 platos adicionales, por favor, y zumo de fresa para la pequeña. Me llamo Alejandro, dijo, extendiendo la mano primero a Lucía, después a Valeria. El apretón fue firme pero suave. Sus manos tersas, como las de quien nunca había necesitado trabajar con ellas para sobrevivir. Valeria sirvió a Lucía con todo el cuidado del mundo, cortando la carne en pequeños trozos, luchando contra el impulso de comer deprisa, como quien teme que le retiren el plato en cualquier instante. Cada bocado de su hija era observado con una mezcla de alivio y vergüenza que le quemaba como ácido en el pecho. Alejandro sacó conversación con la habilidad de quien sabe navegar en aguas delicadas. Habló sobre el invierno riguroso, mencionó casualmente que estaba en Buenos Aires por negocios, viniendo de Madrid. Contó sobre viajes a Milán y Lisboa, pero sin el tono de ostentación que Valeria esperaba. Eran solo historias, puntos en el mapa de una vida que ella jamás conocería. ¿Es usted rico?, preguntó Lucía de repente, sin los filtros que los adultos aprenden a usar para enmascarar la curiosidad. Valeria casi se atraganta. «Lucía, eso no se pregunta». Alejandro rió, un sonido genuino que resonó suavemente por el rincón del restaurante. «Tengo dinero suficiente para pagar las cuentas», le respondió a la niña. «Pero ya fui más rico en otras cosas». «¿Qué cosas?», insistió Lucía, con el tenedor suspendido en el aire. «Amigos de verdad, tiempo para desperdiciar una tarde de domingo, la capacidad de emocionarme con una canción». Había una melancolía discreta en su voz, una sombra que pasó rápida pero no desapercibida. «El dinero compra muchas cosas, pequeña, pero no compra las mejores». Valeria notó cómo él desvió la mirada al decir esto, como si hubiera un lugar dentro de él que prefería no visitar. Reconoció ese tipo de dolor, el que uno lleva en silencio sin mostrarlo al mundo. Cuando terminaron de comer, el alivio en el rostro de Lucía valía cualquier humillación. La niña estaba más habladora, con los ojos brillantes mientras contaba sobre el colegio, sobre el dibujo que había hecho de la profesora. Alejandro escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo en los momentos justos. A la salida, el viento cortante de Buenos Aires los recibió con violencia. Los primeros copos de nieve, raros y sorprendentes incluso en el invierno más riguroso, empezaban a caer. «¿Puedo acercarles?», preguntó Alejandro, sacando ya las llaves del bolsillo. «No hace falta», respondió Valeria por reflejo. Pero los finos copos le tocaban el rostro como pequeñas agujas de hielo, y ella miró el abrigo fino de Lucía, inadecuado para aquel frío excepcional. La distancia hasta la parada de autobús pareció infinita. «Solo hasta un lugar concurrido», cedió ella, odiando cada palabra. El coche era de esos que Valeria solo veía en revistas, cuero beige, panel digital, ese olor a nuevo que delataba un mundo completamente diferente del suyo. Lucía corrió los dedos maravillada por el asiento, con los ojos muy abiertos como quien entra en una nave espacial. Durante el trayecto, la conversación fluyó con menos defensiva. Alejandro preguntó sobre a qué se dedicaba Valeria, y ella le contó sobre el diploma en Derecho que no usaba, sobre los turnos en el call center que apenas pagaban el alquiler. Habló sin drama, solo hechos, porque el drama era un lujo que no podía permitirse. Cuando llegaron al edificio sencillo en Villa Crespo, Alejandro dudó. Valeria ya tenía la mano en la manilla cuando él habló. «Tengo una propuesta». Ella se congeló. Conocía ese tipo de propuesta. Ya la había oído antes, siempre con el mismo subtexto, la misma sugerencia velada de que mujeres como ella tenían un precio. «Mi empresa, Soluciones Verdes, está abriendo una filial aquí en Buenos Aires», continuó él,
y el tono profesional la sorprendió. Necesitamos asesoría jurídica especializada en contratos ambientales y regulación. No es un regalo, es una entrevista. ¿Tienes formación en el área? Valeria Silva parpadeó procesándolo. Yo. Mi TCC fue sobre legislación ambiental, pero hace años que no practico. Alejandro Herrera sacó una tarjeta del bolsillo de su americana. El lunes, a las 2 de la tarde. La dirección está ahí. No prometo nada más allá de una conversación justa. Valeria Silva cogió la tarjeta con dedos temblorosos. El papel era grueso, texturizado, con letras doradas en relieve, cosa de gente importante. ¿Por qué?, preguntó ella con la voz apenas audible. ¿Por qué hace esto? Alejandro Herrera guardó silencio por un momento, observando la nieve que ahora caía con más fuerza. Porque a veces la vida pone a personas en nuestro camino, en el momento exacto en que las necesitamos. No siempre sabemos quién está salvando a quién. En casa, con Lucía Silva finalmente calentita y dormida, Valeria Silva investigó en el móvil antiguo que se colgaba más de lo que funcionaba. Soluciones Verdes existía. Era grande. Alejandro Herrera aparecía en fotos de eventos corporativos, siempre con la misma expresión seria que ella no había visto en el restaurante. Había entrevistas sobre energía limpia, premios de sostenibilidad, un imperio construido desde cero. El alivio de constatar que era real vino acompañado de otro vértigo. ¿Por qué ella? Entre todas las personas a las que podría ayudar, ¿por qué una madre desesperada en un restaurante? Pasó el fin de semana entero preparándose. Repasó apuntes antiguos, leyó sobre la empresa, practicó respuestas para posibles preguntas. El domingo por la noche se probó el único traje de chaqueta que aún tenía, azul marino, comprado para la graduación, guardado como una reliquia de tiempos mejores. «Estás guapa, mamá», dijo Lucía Silva el lunes por la mañana, ayudando a Valeria Silva a recogerse el pelo en un moño que intentaba parecer profesional. «Es solo una conversación», respondió Valeria Silva, más para sí misma que para su hija. «Puede que no salga nada». «Claro que sí», afirmó Lucía Silva con esa certeza que solo los niños pueden tener. «El señor del restaurante es majo». No iba a mentir. El Centro Empresarial Puerto Madero la recibió con superficies de cristal que reflejaban una versión de Valeria Silva que apenas reconocía. El tacón del zapato, retocado con esmalte incoloro, resonaba en el mármol importado. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, que hacía que la americana pareciese apropiada en lugar de necesaria. «¿Señora Valeria Silva?», llamó la recepcionista con una sonrisa profesional. «El señor Herrera la está esperando. Por aquí». Raquel, como se presentó, la condujo por pasillos que más bien parecían galerías de arte moderno. Cuando entraron en la sala de Alejandro, Valeria necesitó controlar su expresión. La vista panorámica de Buenos Aires se extendía más allá de los ventanales de suelo a techo. Era un despacho más grande que todo su apartamento. Alejandro estaba diferente en el ambiente corporativo. El traje grafito impecable, la corbata discreta, la postura de quien manda sin necesidad de alzar la voz. Pero cuando sonrió, era el mismo hombre del restaurante. «Gracias por venir», dijo él gesticulando para que se sentara no en la silla frente a la mesa, sino en el sofá de al lado. «¿Café? ¿Agua?» «Agua, por favor». La garganta de Valeria estaba seca como una lija. Él mismo sirvió, sentándose en el sillón de al lado con una carpeta en las manos. «¿Has investigado sobre la empresa?» «Sí. Trabajáis con soluciones sostenibles, principalmente en energía solar y tratamiento de residuos. La expansión al sur tiene sentido, considerando los incentivos fiscales de la provincia de Buenos Aires para empresas verdes». Alejandro asintió aprobando. «¿Y sabes por qué necesito a alguien con conocimientos en legislación ambiental? La reglamentación argentina es compleja. Cada provincia tiene sus particularidades, y Buenos Aires ha sido especialmente rigurosa con los nuevos proyectos. Necesitáis a alguien que navegue entre las exigencias municipales, provinciales y federales. ¿Has seguido los cambios en la legislación?» Valeria dudó. «No en los últimos 3 años, pero puedo ponerme al día rápidamente». «Sé lo de tu artículo», dijo Alejandro de repente.
Lo que publicaste sobre responsabilidad ambiental corporativa. Lo leí el fin de semana. Es brillante. Valeria sintió que la cara le ardía. ¿Cómo? Google, respondió él simplemente. Valeria Silva, Universidad de Buenos Aires, distinción en Derecho Ambiental. No hay muchas con ese perfil. La entrevista que siguió fue técnica, desafiante. Alejandro preguntó sobre contratos, riesgos regulatorios, estrategias de compliance. Valeria respondió con la precisión de quien no practicaba desde hacía años, pero nunca olvidó la pasión por lo que estudió. Cuando él presentó la propuesta formal, salario, beneficios, horario flexible considerando que tenía una hija, Valeria necesitó parpadear varias veces para asegurarse de que los números eran reales. Es mucho más de lo que esperaba, consiguió decir ella. Es lo justo para el puesto. Empiezas la semana que viene, si aceptas. Tendremos 2 meses de período de prueba, tiempo suficiente para que te pongas al día y para que evaluemos si la colaboración funciona. Acepto, dijo Valeria antes de que el miedo la hiciera dudar. Sí, acepto. Las semanas que siguieron reorganizaron su vida de maneras que Valeria no había creído posibles. El trabajo la desafiaba intelectualmente, algo que no sentía hacía años. El primer salario saldó deudas que la atenazaban, arregló la calefacción que no funcionaba hacía 2 inviernos, compró el vestido amarillo que Lucía había visto en el escaparate para su cumpleaños. Alejandro alternaba sus viajes entre las filiales, pero cuando estaba en Buenos Aires, mantenía una cautelosa distancia profesional. Aún así, había algo en sus miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario en las preguntas sobre Lucía, que venían cargadas de un interés genuino. Fue la víspera del cumpleaños de Lucía, mientras trabajaba hasta tarde en un complejo contrato de Córdoba, cuando las barreras comenzaron a ceder. Alejandro apareció en la sala sin la chaqueta, con la corbata aflojada, 2 tazas de café en la mano. Pensé que todavía estaría aquí, dijo él entregándole una de las tazas. El plazo es mañana por la mañana. Mañana es el cumpleaños de Lucía, ¿verdad? Valeria le miró sorprendida. ¿Cómo lo recuerdas? Lo mencionaste la semana pasada, 7 años, ¿verdad? Es una edad preciosa. Esa sombra volvió a velar su rostro. Mi hija tendría 8 ahora. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Valeria no sabía qué decir, pero Alejandro continuó. Murió hace 4 años. Un accidente de coche, un conductor borracho, mi esposa también. Alejandro, lo siento mucho. Yo sobreviví, dijo él simplemente, pero la palabra arrastraba el peso de quien se pregunta si aquello fue suerte o un castigo. He trabajado sin parar desde entonces. Era más fácil que volver a casa. Pero Madrid se volvió insoportable. Cada esquina guardaba un recuerdo. Valeria posó la mano sobre la suya, un gesto impulsivo que a ella misma la sorprendió. ¿Es por eso Buenos Aires? Parcialmente. La empresa necesitaba expandirse de todas formas. Pero sí, yo necesitaba empezar de nuevo en algún lugar donde pudiera respirar. Él giró la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Cuando os vi a las 2 en el restaurante, Lucía me recordó tanto a Isabel, no físicamente, pero sí por su curiosidad, por su valentía. ¿Y tú? ¿Yo? Tú me recordaste que existe dignidad en seguir luchando, incluso cuando todo parece imposible. Valeria sintió un ardor en los ojos, las lágrimas pugnando por salir. Estuve a punto de rendirme ese día. Lo sé. Yo también. De maneras distintas, pero ambos a punto de claudicar. Permanecieron en silencio, las manos aún entrelazadas, el peso de las historias compartidas tejiendo un puente entre 2 mundos que jamás debieron haberse cruzado. Mañana estoy organizando un picnic, dijo Valeria de repente, para Lucía en el Parque 3 de febrero. Nada especial, pero le gustaría venir. Su sonrisa fue respuesta suficiente. El sábado amaneció con un azul imposible, de esos que Buenos Aires guarda para ocasiones especiales. Lucía corrió delante apenas llegaron a los bosques, gritando a los patos como si fueran viejos amigos. Valeria extendió la toalla de cuadros bajo un árbol, revisando el móvil por tercera vez. Cuando Alejandro apareció,
Vistiendo vaqueros y camiseta, la primera vez que ella lo veía sin traje formal, llevaba 2 paquetes. Saludó a Lucía con un abrazo que la niña le devolvió sin dudar. «Feliz cumpleaños, princesa», dijo él, entregándole los regalos. El primero era un libro ilustrado sobre el sistema solar, páginas brillantes que mostraban planetas y estrellas. El segundo hizo gritar a Lucía de alegría. Un telescopio pequeño pero real, no un juguete. «Tú dijiste que querías ver las estrellas de cerca», explicó Alejandro. «Ahora puedes. No eran regalos caros de centro comercial, de esos que impresionan por el precio. Eran elecciones cuidadosas, herramientas para alimentar la curiosidad de una niña que tenía el universo entero por descubrir». Pasaron la tarde alimentando patos, comiendo sándwiches y las facturas variadas que Valeria había hecho de madrugada. Lucía los hacía reír con observaciones sobre cómo los patos parecían empresarios apresurados y cómo las nubes tenían forma de dinosaurios. Cuando la niña corrió hacia el parque infantil, Alejandro y Valeria se quedaron sentados uno al lado del otro en la toalla, observándola jugar. «Estás haciendo un trabajo increíble con ella», dijo Alejandro. «Sola. No tuve elección. El padre decidió que no estaba listo para ser padre cuando ella tenía 4 años. Nunca más apareció». El perdedor fue él. Valeria sonrió con tristeza. «Intento no hablar mal de él a Lucía, pero es difícil explicar el abandono a una niña. No necesitas. Tú demuestras todos los días que ella es amada, que vale la pena luchar por ella. Eso es lo que importa». Se quedaron en silencio, observando a Lucía conquistar la cima del tobogán con férrea determinación. «Valeria», empezó Alejandro con voz cuidadosa, «necesito ser honesto sobre algo». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué? Me estoy enamorando de ti. No era el plan, no era profesional, no era...» Hizo una pausa, buscando palabras. «No era nada de lo que esperaba cuando vine aquí, pero está sucediendo». Valeria se giró para mirarle, el sol de la tarde dorado en su rostro. «Lo sé. ¿Lo sabes? Porque me está sucediendo a mí también», admitió ella, «y estoy aterrorizada». «¿Por qué?» «Porque somos de mundos diferentes. Tú tienes un imperio, viajas por el mundo. Puedes tener a cualquier persona. Yo soy una madre soltera endeudada que apenas podía alimentar a su hija hace 2 meses». «No», Alejandro dijo firmemente, sosteniendo el rostro de Valeria entre sus manos. «Tú eres una mujer brillante que ha sobrevivido a lo imposible con elegancia. Eres una madre que haría cualquier cosa por su hija. Eres la persona más fuerte que he conocido. Y en cuanto a los mundos distintos, quizás sea el momento de construir uno nuevo, el nuestro». Antes de que Valeria pudiese responder, Lucía regresó corriendo, jadeante y feliz. Se detuvo al verlos cerca, las manos de Alejandro aún en el rostro de su madre. «¿Estáis saliendo?», preguntó con la franqueza devastadora de siempre. Alejandro miró a Valeria pidiendo permiso en silencio. Ella asintió levemente. «Somos amigos especiales», Alejandro respondió. «¿Está bien para ti?». Lucía inclinó la cabeza, pensativa. «¿Vas a hacer feliz a mi madre?». «Lo intentaré cada día». «¿Y no te irás?», porque el otro se fue. El corazón de Valeria se encogió un poco. Alejandro se arrodilló para ponerse a la altura de Lucía. «Yo no soy él, y no me iré a ningún sitio, lo prometo». Lucía estudió su rostro durante un largo momento, luego extendió el dedo meñique. «¿Promesa de meñique?». Alejandro entrelazó su meñique con el de ella solemnemente. «Promesa de meñique». «Vale, entonces», Lucía declaró. «Podemos montar el telescopio esta noche. Quiero ver Marte». Aquella noche, en el pequeño apartamento que ahora parecía menos angosto, montaron el telescopio en la ventana del salón. La ciudad brillaba más allá del cristal, pero algunas estrellas obstinadas perforaban la contaminación lumínica. Valeria observó a Alejandro explicar pacientemente a Lucía cómo alinear la lente, cómo ajustar el enfoque, cómo buscar planetas entre las estrellas. Vio a su hija absorber cada palabra, la lengua entre los dientes en concentración absoluta. «Lo encontré. ¡Encontré un planeta!», Lucía gritó de repente. «Déjame ver», Alejandro comprobó.
«Es Júpiter. Has encontrado a Júpiter, princesa». Mientras los dos celebraban el descubrimiento, Valeria sintió que algo cambiaba dentro de ella. Durante 3 años, vivir había sido sobrevivir, pagar facturas, alimentar a Lucía, pasar un día más. Ahora, por primera vez, había un futuro que cabía en el verbo planificar. Había posibilidad, esperanza, quizás incluso amor. Más tarde, con Lucía dormida abrazada a su libro de planetas, Valeria y Alejandro se sentaron en el pequeño balcón. La nieve había vuelto a caer, un fenómeno raro que hacía de Buenos Aires un lugar aún más mágico. «Gracias», Valeria dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por aparecer en aquel restaurante, por ver más allá de lo evidente, por...» Ella hizo una pausa, buscando las palabras. «Por recordarme que existo más allá de ser madre y superviviente». «Valeria», Alejandro le cogió la mano. «Tú también me has salvado a mí». Estaba funcionando, no viviendo, construyendo un imperio que no tenía con quién compartir. Tú y Lucía me habéis recordado por qué merece la pena despertarse por la mañana. Somos un trío improbable, ¿verdad? Los mejores siempre lo son. Permanecieron allí, observando la nieve caer sobre la ciudad dormida, las manos entrelazadas, el silencio confortable de quien había hallado un hogar en otra persona. Nadie allí confundía la facilidad con el milagro. La vida había sido demasiado dura para romantizar las cosas. Valeria Silva sabía que habría desafíos, la diferencia social, los juicios, el fantasma del pasado de Alejandro Herrera, sus propias inseguridades. Pero también sabía que había sobrevivido a lo peor. Y ahora ya no estaba sola. El camino por delante no sería sencillo, pero por primera vez en años, Valeria deseaba recorrerlo. Con Lucía Silva sujetando una mano, y Alejandro Herrera la otra, tenía fuerzas para afrontar lo que viniera. Porque a veces la vida concede segundas oportunidades disfrazadas de coincidencias. Un encuentro en un restaurante, un plato compartido, una gentileza inesperada, y 2 almas rotas que juntas descubren que aún pueden formar algo completo. La nieve seguía cayendo sobre Buenos Aires, cubriendo la ciudad con un manto de posibilidades blancas, limpias, nuevas, como la página en blanco de una historia que apenas estaba comenzando.